Escúchanos en todo el mundo. www.4tuni.net. Muy buenas tardes amigos. Una semana más con Carbono 4.0. Acá estamos aquí está nuestra cámara. Ahí sí me ven. Saludos a todas y a todos. Un abrazo grande. Una semana más salvando al bosque, salvando al oso de anteojos, haciendo proyectos verdes, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos invitados que hace tiempito ya no te veía, mi hermano. Qué gusto tenerte aquí, ¿sí? Estuve por favor. trabajando en algunas partes, participé en algunas cosas y también me instruí en nuevas formas de salvar el bosque. Hay que buscar las opciones para que la gente no tumbe el bosque. Necesitamos llegar a los más pequeños, a los medianos y a los que ya destruyeron el bosque para que se detengan, para que ayuden a construir y para que sean parte de esto, que es el futuro. Porque si ya lo vimos al presidente por allí tomándose las fotos en Glasgow, vamos a obligar a que cumpla lo que dijo. Eso es lo que se necesita, cumplir, no solamente palabras. Y también tenemos aquí, justamente para que nos explique un poco de qué es lo que necesitamos para que se cumplan, pues alguien que ya no necesita presentación, ya nos ha acompañado muchas veces aquí. El látigo legal. El largo brazo de la ley. Mi Doc, bienvenida. Buenas tardes a todos. Hola, Cristina. Este programa lo hemos dedicado justamente para informar a la población respecto de los lineamientos jurídicos que debería o sugerimos desde el ámbito privado que debería seguir el Ecuador para el cumplimiento de los acuerdos a los que llegó la COP26, ¿ya? En este sentido, nosotros primero tenemos que ubicarnos y saber de qué se trata la COP y cómo nace. La COP nace en el año 1992. Sí, trajo la COP. Claro, sí, no me he preguntado de nada. Siempre, esa es la manera. Claro, o sea, nació en el 1992. El idioma español es una maravilla. Una cumbre de la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ahí se estableció expectativas, y una de esas expectativas era la celebración de estas cumbres para establecer objetivos puntuales en temas de cambio climático. Es la última cumbre que tuvimos, duró exactamente desde el 1 de noviembre hasta el 12. Y fue una cumbre realmente tibia, me parece, al gusto de algunos entendidos de la materia, porque lograron acuerdos a medias. Por ejemplo, hubo países que realmente no suscribieron ningún acuerdo. Arabia Saudita fue una piedra en el zapato de la mayoría de acuerdos, porque la cumbre COP26 tiene el objetivo de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Y Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita, lo que más subsidia es los combustibles fósiles, porque su mercado se basa. El mundo le ha volteado el rostro a los subsidios a los combustibles, porque eso permite un mayor consumo y eso quiere decir un mayor desgaste para la naturaleza, para el sistema. Así que si esa es la misión, y ahí están los retrógradas, y obviamente están los retrasados, son los que viven en la prehistoria, los que están obsesionados con ideologías fallidas, y los que no quieren soltar la plata. Bueno, y también, esperen un momentito, también tenemos aquí a Camilo. ¿Qué dice Camilito? ¿Cómo van? Qué gusto. Una semana acá. Creo que es bastante importante el recuento que hemos ido viendo a lo largo de los programas. Y qué gusto volverles a tener acá una vez más, tanto a Víctor como a Cristina. Porque justamente es el aterrizaje de varias ideas y varios emprendimientos, varias temáticas que hemos ido viendo a lo largo de las semanas,
que tienen que ver con esto, ver una alternativa que deje de ser una alternativa y se ponga ya en boga este tipo de negocios verdes como tal y empezar a ver el cumplimiento legal hacia dónde estamos yendo dentro de las políticas públicas para cumplir justamente estos acuerdos. Entonces, si nosotros tenemos un pantallazo político que simplemente se recubre en un discurso demagógico para quedar bien y no firmamos y no acordamos concretamente qué políticas públicas o qué lineamientos jurídicos van a soportar las alternativas como las que trae Rainforest, que son los bonos de carbono y otro tipo de negocios verdes también dentro de los proyectos en las comunidades que hemos venido desarrollando. Entonces, si no estamos alineados justamente con la parte global y con la parte política, va a caer siempre nuestras propuestas en saco, ¿no? Hueco, Es que porque es así. Es lo que vamos a hacerle un análisis ahora a lo que significa firmar un protocolo y cumplirlo. Porque firmados están muy bien firmados. Cúmplanlo. Es hora de dejar de hacer politiquería con el medio ambiente. Hay que tomar acción y hay que dar resultados. Hay que actuar. Mucha gente está esperando, ojalá haya una oportunidad para el bosque, para el otro. Hagan un bosque, salven un árbol, siembren un árbol hoy día. No esperen que se los den sembrando, vayan a sembrar un árbol. Vaya, hágalo. Ya no tenemos que ser como los políticos. Si algo nos aprendimos Seamos guardianes, ¿no? Seamos guardianes del bosque. Seamos guardianes del bosque, seamos parte de iniciativas que sí estén trabajando. No creamos mucho en las palabras fundaciones, sobre todo en estas palabras fundación. Cuando escuchas esa palabra fundación, hay algo raro. Hay muchas fundaciones que por ahí se andan apropiando de áreas y se ponen nombres y todo, piden dinero a nombre de ellos, no hacen nada. Por eso tiene que trabajarse con quienes sí lo hacen, con la empresa privada, con la gente que es parte de los trabajadores, con la gente que vive en los sectores. Si hay que salvar el bosque, hay que hacerlo hoy día, pero no con el bla, bla, bla. Es que yo pienso que es justamente ese el problema, ¿no? Que la palabra fundación, bueno, no todas, pero hay algunas en las que sí, en realidad, deja como mucho no tienen, que desear. Claro, deja mucho que desear porque tú recibes fondos de cooperación internacional y como no tienes que mantenerte a largo plazo, porque no es pensado en la rentabilidad y en lo sustentable o sostenible que puede ser ese proyecto. Entonces hemos visto que muchas veces la gente arma proyectos, tenemos un equipo técnico al cual se le financia para llevar a cabo el proyecto y muchas veces compran maquinaria, ni siquiera hay capacitaciones, dejan ahí y no llegan a nada. Ese es el problema que había. Y se cae por porque eso es que no necesita ser rentable. Por eso aparecieron los mercados de carbono, para que las fundaciones de pillos no estén cogiendo plata en nombre de alguien, sino que cumplan con un proyecto y a cambio de un proyecto reciban algo. Exactamente. Por eso tenemos que ver qué es lo que se acordó en la COP, qué fue a firmar don Lazo. Justamente entre las cosas que suscribió el Ecuador a través del presidente de la República y la delegación del Ecuador, integrada por el ministro de Ambiente Manrique y otros personajes de alto rango del gobierno, tenemos por ejemplo que junto con otros 196 países firmamos nosotros el acuerdo para reducción del aumento del cambio climático hasta el 2035, que se mantenga al máximo estimado de 1,5 grados Celsius. Realmente es un objetivo casi inalcanzable y por eso le tildan de tibia a la convención, porque actualmente ya hemos aumentado a 1.2 y pensar que dentro del comportamiento como actualmente estamos no va a crecer sino hasta 1.5 es imposible. Realmente el escenario real que presentó uno de los catedráticos de la Universidad de Londres dijo que en el escenario real teníamos un crecimiento del aumento climático en 2.5, no íbamos a poder llegar a cumplir a 1.5. Entonces realmente ahí estábamos lejanos de poder cumplir. Parece que lo único bueno que hicieron en esta COP26 es el nombrar al carbón, no confundir con carbono,
porque el carbón de hulla, el carbón de madera, el carbón que utilizas para la parrilla, el carbón que se utiliza no el fin de semana, sino que hay países que utilizan el carbón todos los días para producir metales. Por ejemplo, Polonia utiliza bastante de eso. La China traga mucho carbón de hulla. Toda la industria china está hecha con carbón de hulla. Ellos no gastan en gasolina. Ellos gastan directamente en carbón de hulla. La India especialmente, uno de los que más se opuso, la India, Pakistán, Irán. ¿Por qué? Porque ellos siguen utilizando el carbón porque ellos están sentados en bloques de carbón mineral. Pero ese carbón, para que ellos tengan un producto que les permita ser competitivos, destruye a largo tiempo el sistema en el que vivimos. Es ilógico pensar que por salvar a uno tenemos que sacrificar al resto. Es ahí donde se caen todos los espejismos de igualdades y que todos tenemos los mismos derechos y todo, cuando en la individualidad se reconoce un grupo que te da el gusto de decir no, porque a mí me sirve. Justamente en ese sentido el Ecuador también dentro de la COP26, en cumplimiento del Acuerdo de París que suscribió en el año 2015, se compromete a informar sobre los NDC. Los NDC son las contribuciones nacionales determinadas, es decir, son índices que presenta cada país estableciendo políticas concretas y acciones concretas con indicadores y resultados de cómo se han implementado las políticas para reducción del cambio climático y los factores que esto implica. También entre los países que justamente mencionabas que se opusieron a la firma del acuerdo de la COP26, además de los que mencionaste, se encuentran Alemania, China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Este grupo de países, es que no podemos hablar de un X país u otro, porque cada país, hay grupos de países que se oponen a una parte del acuerdo y otros que se oponen a otra. En este caso, Alemania, China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos no firmaron la declaración en el sentido de los fósiles y en el sentido de lograr hasta el 2035 el haber convertido todo el parque automotor del país en un parque totalmente de automotores eléctricos. Igualmente, dentro de estas cumbres se invita a personajes muy contaminantes del entorno, del mundo, como son las productoras de automóviles, en este caso Volkswagen, BMW y Nissan, también se abstuvieron de la firma de esta parte del acuerdo. ¿Qué menos les conviene a ellos? Claro, justamente son ellos los que no están dispuestos a cumplir, pero hay otros países como España que puntualmente, por ejemplo, tienen políticas que sí están tendientes a cumplir hasta el 2035 la eliminación de automotores con combustible fósil. Ellos te regalan 5.000 euros por cambiar tu auto y te lo compran el auto viejo como parte de pago de nuevo, además del Estado subsidiar 5.000 euros de la compra total. Entonces son políticas realmente puntuales. En países donde un buen carro te cuesta 10.000, 15.000 dólares. Ajá, y además el costo el costo de los autos eléctricos es realmente bajo. El problema y el nudo de botella que tienen ahí un poco es el tema de la electricidad, porque la electricidad está bastante especulada en Europa. El costo en Europa están pagando 17.000 dólares o sea, un pequeño departamento puede llegar a pagar hasta 1.000 euros en electricidad. Entonces, mientras no resuelvan los problemas con Putin y Rusia, no van a tener acceso a energía barata. A ver, si nosotros conocemos ya alternativas de energía renovable como tal, por lo que estamos escuchando, más bien sería una problemática de cruce de intereses económicos como tal, geopolítica y corrupción, porque si hay la alternativa, ya tenemos ciencia y tecnología que puede reemplazar y mejorar el estado global del cambio climático, ¿por qué no hacerlo? Tal vez hay ciertos hilos detrás, una mano invisible, como decía por ahí en la literatura libertaria, que está regulando el mercado y también la parte geopolítica detrás, que también son los financistas de los partidos políticos, hay ¿no? Países que viven enteramente del consumo de derivados del petróleo.
Entonces estos grupos de países son los más interesados, primero, en que no volvamos al auto de hidrógeno, que fue lo primero que existió. Exactamente. Antes que haya a gas, a carbón, gasolina, había en hidrógeno. Fue el primer auto que se hizo. Y esto, lo que pasa es que quienes tenían petróleo vieron en la gasolina una opción de negociación a futura. Eso le ha permitido crecer a grandes economías en el mundo. Aquellos que pisan a los demás el día de hoy crecieron por la destrucción de su medio ambiente y cambiar todas sus políticas de futuro, arriesgando todo para tener el control. El día de hoy tienen el control y es injusto que no quieran participar de los beneficios. Al menos con la compensación, ¿no? En la compensación es donde están obligados a trabajar y eso es lo que les duele. Porque todos estos convenios les obligan a trabajar, les obligan a compensar. En Europa no es una opción la compensación. No es como aquí, vea de buena gente, dejará de quemar basura. No. Pero ¿qué puede pasar? Deje de quemar basura o se va al tarro. Si nosotros vivimos un mundo de recursos naturales limitados, de alguna manera ese recurso económico se va a detener en algún momento porque ya la tierra no te va a dar. Y el problema es que regresaremos a la prehistoria de un día para el otro. Exactamente. Y si no seguimos lineamientos jurídicos y no tenemos una estrategia y un plan político dentro de esos lineamientos jurídicos que nos permitan, no sé, fortalecer justamente esas alternativas, va a ser inviable luego seguir viviendo como tal. Justo lo que tú dices, volver a la prehistoria. Sí, justamente lo que debe ahora el Ecuador es construir un camino jurídico y salirse del papel y establecer ya una hoja de ruta y procedimientos prácticos de implementación inmediata para el cumplimiento de los acuerdos de la COP26. Igualmente, como bien tú decías, el Ecuador también suscribió el acuerdo de dejar de usar el carbón y dejar de deforestar con fines de producción de carbón. De carbón para cocina o industria o lo que sea, que es un problema realmente en Europa del Este, ¿no? Pero lo que pasa es que es la limitación al acceso. Quien controla los medios da las órdenes. Aquí quien controla los medios de transporte es quien permite que llegue tal o cual medio para tú poder trabajar, fabricar, sea electricidad, gasolina, carbón. Hay alguien que decide eso. No es para nosotros ponernos a pelear con ellos. Como yo le digo a la gente, verás, si afuera se están matando, es mi problema. Yo voy a hacer lo que yo sé que es correcto. Y por eso tenemos cosas como ese café que se ve ahí en el fondo, que es un café del oso. Así, simple. Eso es trabajar por la naturaleza. ¿Qué estoy haciendo? Estamos promoviendo aquellas comunidades que trabajan con café en sombra dentro del bosque. Ese café se va a Europa, se va toda la producción a Europa. Aquí en el Ecuador no nos queda ni una taza. Pero hay un grupo de familias por ahí que está feliz porque su trabajo fue reconocido. Eso hay que hacer. Hay que voltear a ver a la gente, hay que darles opciones de trabajo con la naturaleza, amigables con la naturaleza. Y hay que pedirle al Estado que así como firma los tratados, sea congruente con lo que firma. Y otra cosa, Víctor. Cuenta. Nosotros estamos aquí mostrando el café arábigo, ¿no? Y también nuestro emblema ha sido justamente el oso de Antiojo. El oso que representa quisiéramos el bosque. comentar que justamente la zona donde está siendo deforestada es hábitat, es la tierra del oso de Antiojos. Por ende hemos escogido al oso como el emblema. Un animal en peligro de extinción, emblemático, nativo de nuestros bosques, del bosque montano, está puesto en riesgo por la deforestación y el monocultivo de la caña de las personas que se han comido el bosque primario. Pues lo que pasa es que por ahí hay unos personajes malos en el bosque. Por ejemplo, hay un animal, una hibridación bien rara que se llama puerconejo, que está destruyendo los bosques en varios sectores del país. Yo no sé qué pasará porque esta gente aparece. ¿Cómo es que se llama? Puerconejo. Sí, es otra especie que chancho, no sé qué vaina. Que devora. Un depredador raro que aparece, es uno de esos míticos depredadores que aparecen. Es como chupacabras más o menos, pero es de osos. Este es chupamadera. Este es chupamadera. Está destruyendo el bosque. Pero bueno, así como esos personajes, también hay gente que trata de salvar el bosque.
Porque hay comunidades como, por ejemplo, hay grupos, por ahí se me ocurre así decirte, San Francisco, un grupo de gente que tomó una opción y dijo, a ver, todo el mundo está tumbando el bosque, yo no voy a tumbar el bosque. Y mantienen un bosque. Ese bosque puede ser uno de los últimos refugios de la vida silvestre aquí en el noroccidente de Quito. Y hay más riqueza ahí, ¿no? En la conservación y la compensación. La gente debe dejar de entender la compensación y el discurso del cambio climático como un discurso, no sé, infantil incluso, y empezar a verlo como una empresa, como un negocio, como algo rentable y como una manera de desarrollo económico comunitario. Cuando dejemos de patronizar a la gente y de patronizar al Estado, quiere decir eso de pensar que no se puede o que no podríamos y pobrecitos, mejor démosles alguito para que no hagan nada. No. Solo el trabajo sacará adelante el país. Es más y o solo menos trabajando con el bosque, pero trabajar con el bosque no quiere decir ser leñador y tumbar un bosque, tampoco quiere decir no cortar, porque hay que hacer manejos forestales. Pero tú tienes que entender que tienes que vaciar tu economía en conexión con los bosques. Entonces eso quiere decir frutos que están en el bosque debemos promover. El Ecuador puede promover cerezas, cualquier cantidad de frutas diferentes que sean criados en el bosque, así como ese café. Esa es la silvicultura que te hemos dicho algunas veces. Está el bosque natural, digamos, nativo. Y entre el bosque se siembra. Entre el bosque se puede sembrar y se puede cosechar tranquilamente. y dejas de un lado el monocultivo. ¿De dónde y la erosión nace de la tierra. idea de los monocultivos y la destrucción del bosque? Del momento en que el dueño del trigo dijo que solamente quiere vender pan porque es más fácil que vender otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Estás creando una destrucción, un área, mientras más controlada el área, mejor para ti. Pero eso es con los monocultivos. Los monocultivos son los enemigos. Justamente en la COP26, otro de los acuerdos a los que suscribió el Ecuador, porque se va suscribiendo acuerdo por acuerdo, tema por tema. Monocultivos. Entonces ahí también el Ecuador se comprometió a luchar contra la deforestación y a presentar avances, como les digo, en NDC, que son los indicadores que presentan los países en tema de deforestación, y implementar acciones concretas en tema de deforestación. Pero también por el otro lado hubieron jefes de Estado que decidieron no firmar el acuerdo de deforestación, ya que su población es bastante dependiente ¿De qué? De la destrucción del bosque. Del carbón, o sea, no les puedes pedir porque viven realmente, calientan sus alimentos y sus casas del carbón. Entonces, entre esos tenemos, por ejemplo, Malasia. Claro, hay áreas, pero Malasia es una potencia económica que no debería depender del carbón, pero está dependiendo del carbón. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene al del grupo, del sector, a quien manipula o controla el área. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la gente y decirle, estas cosas se han decidido, cumplimos. En Europa se decidió, por ejemplo, que está prohibido la adquisición en Europa, en la Comunidad Europea, de productos que vengan de áreas arrasadas para convertirse en cultivo. Es decir, un bosque que ha sido arrasado para hacer cultivo y venderlo, y que esto se le debe comer, por ejemplo, a las vacas. La carne de esas vacas no se puede vender en Europa, esa soya no se podrá vender en Europa, ese café no se puede vender en Europa. Esas cosas no se van a poder vender allá. Entonces, aquellos que destruyeron media selva hace poco con el auspicio del Bolsonaro, perdieron el año porque no van a tener a quién venderle, porque los que les compraban eran Europa. Si Europa les cierra la puerta, ustedes tendrán que volver a sembrar árboles. Sí, es justamente entre los países que no suscribieron el acuerdo COP26 en cuanto a deforestación, están Indonesia, Malasia, Sudáfrica y México. También Bolsonaro también se permitió intervenir y declarar que Brasil no va a comprometerse al tema de la deforestación. Sabemos, eso no lo dijo públicamente, pero sabemos las personas que estamos en el medio de la protección ambiental que justamente Bolsonaro apoya intereses de cultivo de naranja para exportación a Estados Unidos en zonas del bosque de la Amazonía. Claro. Y deforesta Amazonía, nativo, bosque primario y todo, para producir tanto carne para Estados Unidos y jugo de naranja eso envasado. Es porque en el Brasil tienen esa ley de posesión de colonia.
Entonces, colonizas, destruyes, colonizas. Si destruyes, colonizas, te entregan el terreno. Eso Adicionalmente, en Brasil se eliminó el Ministerio de Ambiente. El momento que se posesionó Bolsonaro, eliminó justamente toda actividad de protección. No está regulando, pero si el señor Bolsonaro se presentó en las noticias y dijo que no es cierto que hay incendios en el bosque, que no es cierto que se ha depredado una sola hectárea bajo su mandato, que todo eso es mentira y que está creado por imágenes creadas por tecnología de Hollywood. Así lo dijo. Por eso que yo lo estaba viendo y decía, cuando uno ve un descarado, se imagina que es una película, pero es en la vida real. Bolsonaro lo dijo en las cámaras, que nada de eso ocurría. Pero así como hay gente que tapa el sol con un dedo, también hay gente que reconoce los errores. Entonces así también hubieran países que hicieron su mea culpa, nosotros hemos sido parte de y vamos a compartir. Donde se comparte es en la compensación. Compensar quiere decir no regresar a la prehistoria, mantener un sistema de vida que no queremos volver atrás, pero que debemos mantener. Entonces aquellas personas que producen bienes deben compensar. Sí, también es importante señalar la reforma del artículo 6 del convenio marco del cambio climático, donde justamente en la COP26 refuerzan el tema del mercado voluntario de carbonos y dan más fuerza a compromisos que ya existían desde el Acuerdo de París. Por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido se comprometieron hasta el 2020 a entregar a los países pobres y en desarrollo, en vías de desarrollo como el nuestro, 100 millones de dólares. Y eso realmente no lo han cumplido y fueron observados durante la cumbre, claro. Porque y justamente ahora hay nuevos compromisos y nuevos recursos que se van a entregar para poder abrir y operativizar el mercado de carbono que es tan ínfimo en el Ecuador, ¿no? Esos 100 millones de dólares son entregados, ¿y para qué proyectos específicamente? Son entregados justamente cuando las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, demuestren acciones tendientes a detener el cambio climático, a la mitigación. Tú demuestras. El problema aquí en el Ecuador es que el privado puede demostrar, sin embargo, la cumbre, al ser de las Naciones Unidas, te pide que venga avalado por el Ministerio de Ambiente. Además de una cosa, y ahí ¿no? se queda el trámite. Ahí tienes una traba. Las naciones, ahí no se llevó a ningún empresario, ¿no? No se promovió esto en el sector privado. Sí habían empresarios. Pero se espera que el sector, pero aquí de Latinoamérica, del Ecuador, no hubo. Pero, porque si no era que inviten. Estaba justamente representante. Así como les invitamos a una pausa. Vamos a irnos a una pausa. Porque ya nos estábamos calentando un poco, entonces queremos como. Porque ya luego tiramos mucho al. Nos quedamos con 100 millones. 100 millones de dólares que nunca llegaron y nunca apareció nada. Una cosa que hay que tomar claro, ¿no? Con la reforma de eso del numeral 6, del artículo 6, quiere decir que esos señores cabeza cuadrada de aquí de los ministerios, de los cabezas cuadradas, les vamos a meter gol por la tangente. Si se reforma, ya está abierto. Solamente tienen ustedes la regulación que seguir el proceso. Está hecho. No hay que inventarse el agua tibia, todos los países del mundo lo hacen, todos le están dando una opción al bosque. ¿Por qué el Ecuador no? El Ecuador, que siempre ha sido primero en tantas cosas, hemos sido pioneros en tanto. ¿Por qué nosotros nos caemos de aquí donde todo el mundo va adelante? ¿Por qué nosotros vamos para atrás? Esa es la pregunta que les voy a dejar a los cabeza cuadrada. Para responder después de la pausa y volvemos. El campeonato de fútbol nacional e internacional se vive en la cancha de los Pollos de la Tri. En pantalla gigante, desde la comodidad de nuestros locales, disfruta del más rico y jugoso pollo asado al carbón. No te preocupes, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Visítanos al norte, en Calderón, Carcelén y Carapungo. Al sur, en Lagatazo, Quillo Gallo, Lucha de los Pobres, La Bretaña, Nueva Aurora, Caupicho y La Victoria. Síguenos en nuestras redes
redes sociales. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. En Carmelo, Salsas Picantes, estamos convencidos de que compartir una comida con la familia es mucho más que un tiempo juntos. Por eso, hemos desarrollado una exquisita combinación entre lo dulce de la piña y lo picante del ají. Nuestro ají de piña, ideal para carnes asadas, hamburguesas, sándwiches, bocaditos y con tu comida favorita. Porque para hablar del único ají de piña hay que hablar de Carmelo Salsas Picantes. Es parte de tu familia. Para pedidos, comunícate al 099-814-5215 o al 097-9633-153 y en redes sociales como Grupo Carmelo. Recuerda, Grupo Carmelo. Carmelo Salsas Picantes es parte de tu familia. Mi amor, hay que pintar la casa. El calefón no enciende. La lavadora está botando agua. Mi amor, hay que cortar el césped. Mi amor, la refri no funciona. Llama Arquitecto a Casa. Arquitecto a Casa 098-4542-363 www.arquitectoacasa.com www.arquitectoacasa.com. Búscanos en Facebook e Instagram como Arquitecto a Casa. Ya lo sabes, Arquitecto a Casa. Gente aquí con ideas espectaculares, como digo. Sí, ahora me estaban diciendo que venía ahí con Sí, pero quisiera... No, eso sí no. Historia, vamos a ver si sabes la historia. ¿Cómo te llamas? Patricia de Cuyana Pacha. Cuyana Pacha. Sí, es la marca de nuestra espirulina. Bueno, la espirulina ha estado aquí desde el inicio de la vida en la Tierra porque son las microalgas, las cianobacterias las que iniciaron, pues son las primeras pobladoras las que produjeron el oxígeno para la atmósfera. Y la espirulina se ha cultivado desde hace miles de años por los aztecas, por tribus en África, la tomaban de los lagos y con eso se alimentaban. Y bueno, ahora por la contaminación de las fuentes hídricas, pues es más complicado encontrarla en forma natural, pero se ha logrado aislarla y nosotros estamos cultivándola en forma artesanal, no como una forma industrial así de impacto, sino con un sentido, no sé, que vaya más acorde con el ambiente, ¿no? Sin impactar demasiado. Ah, qué excelente. ¿Desde hace cuánto están con este proyecto? Empezamos en julio del año pasado. En pandemia. Sí. Ya ven que sí se puede. La pandemia es productiva. Sí. Sí, nos hizo pensar mucho a todos y bueno, yo empecé con este. Hay esta gente proyecto. que empezó a quererle la casa. Claro, empezaron a quedarse en la casa. Ahora, tú dices que... ¿Y cómo es esto de la espirulina? O sea, ¿es un polvo? ¿Es lo en forma de pastilla? ¿Es una... ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo A la gente puede ¿Cómo preparar. se lo consume? ¿Cómo se lo unta? Sí, no sé si han tenido la posibilidad de verlo, pero en el mercado normalmente se le encuentra como pastillas, cápsulas o en polvo, pero esta no tiene pues un sabor muy agradable como para poder combinarlo con alimentos. Una pastilla pasa de una. Las pastillas sí, pero hay muchas personas que no les gusta estar tomando pastillas y me parece que si uno Así como toma si en le echas a la cápsulas, salsa, así como se le echa la alfalfa, así se le echa la... tiene que tomársela unas 6 veces por día, entonces... 6 veces al día. Cuando es en cápsulas, pero no es la que tenemos nosotros. La que producimos nosotras está viva,
O sea, es un cultivo en un medio líquido que se filtra y nos queda la biomasa de la espirulina, que obviamente está viva. Esa se la refrigera o se la congela y así se la consume. ¿Se Congelada. consume con cucharita o se le pone en una licuadora, Si tú alguna quisieras, cosa? porque la O particularidad sea, cuéntame, ¿cuál que es la mejor forma de consumir esto? Digamos, para tu experiencia. no tiene un sabor pues así como muy fuerte o particular, entonces a mí me gusta mucho combinarla con jugo. O sea, hago un jugo de naranja y le pongo en la Y parece licuadora jengibre. y la tomo así. Y en la mañana es súper bueno porque eso te da energía, la espirulina. ¿Cuáles son Sí. es justamente eso quería preguntarle. ¿Cuáles ¿Cuáles son son los las beneficios de propiedades, los consumir beneficios? ¿Por qué la gente debería consumir la espirulina? Bueno, esa ha sido la fuente de alimento, como les dije, de tribus ancestralmente y tiene muchas propiedades. Tiene proteína, incluso más que la carne, o sea, en proporción es más que la carne. Tiene calcio, o sea, minerales, hierro, antioxidantes, o sea, es una fuente muy importante de antioxidantes. Tiene un colorante azul particular, un azul bien intenso, que incluso se utiliza para colorante de alimentos, pero Con espirulina. es un antioxidante muy, muy potente que incluso tiene propiedades para prevenir el cáncer. Porque sabemos que los antioxidantes hacen justamente esto, ¿no? Eliminar los radicales libres que están en el organismo. También Wow. tiene la capacidad de tomar los metales pesados que están en el sistema y eliminarlos, ¿no? A través de la... Increíble. Y dentro de la pandemia, imagínate. Es como ver una... Claro, es que son ese tipo de casos en los cuales uno Digamos que- empieza a ver otras La alternativas. espirulina y la historia de la espirulina es también una forma, es algo que ocurrió en Centroamérica. Los aztecas, los mayas, se dedicaron únicamente a las guerras. Abandonaron sus campos y se quedaron sin comida. Y se sobreentiende que por 100 años sobrevivieron con la espirulina tomándose una media cucharadita al día, hasta que desaparecieron. Porque sí, hay cosas buenas e interesantes en la historia de las culturas precolombinas, pero definitivamente hay lecciones que aprender de los errores que cometían ellos, como tanto sacrificio humano y estupideces como esa. Una civilización tan poderosa, tan inteligente, se autodestruyó por dedicarse a la guerra. Vivió con la espirulina, y de ahí de esa historia de la espirulina es que la gente recupera esa tradición y la empieza a utilizar otra vez, después de un tiempo. Y otro detalle sobre la espirulina que no sé si sabías: mientras más sol le dé a la espirulina, más fuerza tiene. Por eso es que es mejor una espirulina que haya nacido aquí en el Ecuador, haya sido cuidada aquí en el Ecuador y criada en el Ecuador, que la del vecino país nomás. Ya esta tiene 12 horas completas de sol y eso le da más fuerza. ¿Tú sabías eso? Claro, porque es o sea, la fuente principal de energía para la espirulina es del sol. Así es como realiza su metabolismo, así es como toma el CO2 del ambiente y lo transforma en oxígeno. Cuéntanos, es un microorganismo en tu fotosintético. emprendimiento, ¿con quiénes empezaste a trabajar? Con ¿Quién es amigas tu grupo? mías de ¿Cuál mi es tu carrera. grupo? ¿Es un grupo de mujeres? ¿Es un grupo de amigos? de Sí, tu que carrera, cuente la o historia, sea, un poco. Es un emprendimiento de hermanos. No, somos amigas desde la universidad. Yo soy ingeniera en biotecnología. Wow. Sí, entonces, bueno, nos conocimos en la universidad y fuimos compañeros de trabajo después y este proyecto nos volvió a juntar. Y estamos, bueno, Sandra y yo en esto ahora. Ya un año. ¿Cómo son las presentaciones de la espirulina? ¿Cómo viene? O sea, digamos que yo quiero comprar. ¿Dónde ¿Cómo lo viene? encuentro? ¿Viene en funda? ¿Viene...? Página web. Aquí te Teléfonos. Aquí es pum, 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 pum. Si no, Teléfonos. Las redes, estamos en Facebook y en Instagram como Cuyana Pacha, Khuyana, Pacha. Cuyana Pacha. Las presentaciones, bueno, tenemos dos principalmente. La una es como para alguien que quiere para la semana nada más, podemos guardar en la refrigeradora, entonces una presentación de 30 gramos que se le puede guardar en refrigeración sin problema. Con 30 Si la- gramos me sirve para una para semana de una semana. persona. Como decía, una cucharadita diaria es suficiente para... Dime si se ve ahí tengo. Un poco más cerca. Un poco más. Vale. ya, ahí está. Más arribita. Ahí está.
Ahí para que puedan ver la presentación. Bueno, ese es un batido que me hice para el desayuno. Buenísimo. O sea, sí lo puedes mezclar con otras Claro, y frutas, ahí- así, Se le que las puede puedes- utilizar así como se utiliza con alfalfa, que tú te haces un jugo de mora o de naranjilla. O un aderezo para una ensalada. Lo importante es no calentarle, porque ya calentándole se pierde Están algunas preguntando en las propiedades. redes que si sirve para bajar de peso. Sí. Ahorita vamos a mostrar quiero mostrarles este video del cultivo. ¿Se ve? Ahí. Sí. Entonces ese es un cultivo sano de espirulina, ¿no? Sí, está. Cuando la espirulina en reposo flota. Sí. Justamente, Sí, es cuando... justamente flota. Explícanos y uno un poco puede de darse eso. cuenta ¿Cómo si- saber, cómo poder identificar una buena producción, por ejemplo? El color tiene que ser un verde intenso. Y cuando está viva, obviamente, cuando está en reposo, se va a la superficie. Sí. Claro, El entonces está color, flotando. el olor Chéverísimo. también, porque no debería tener ningún olor particular. Y- Ah, no huele, no es No, olor no, como o sea, tal. yo creo que tal vez el olor que tenga es porque uno tiene que adicionar sales para el medio de cultivo, ¿no? Para que crezca. ¿Y sano. cómo los cultivas? ¿Cuál es la metodología de cultivo para el espirulina? Bueno, uno recibe... ¿Es hidropónica? Eso es una semilla, digamos, Ya. la imagen que mostraste al final. Es una semilla que yo la pongo en un volumen más grande de medio de cultivo, que es básicamente agua con unas sales minerales, y ahí crece. Se va multiplicando y, como les decía, después de un tiempo... Crece en agua enriquecida. Sí. En agua enriquecida, eso es lo que crece. Entonces tú más bien, o sea, no estás vendiendo como tal el producto, o sí vendes el producto como tal. Sí, bueno. Y también ha habido- así como los kits de cultivo para que la gente lo tenga. Sí, Está buenísimo. exactamente. Bueno, puede haber personas que les interese cultivar por sí mismos en su casa para todos los días cosecho y me hago mi bebida, mi juguito. Como cuando siembras tu ensalada. Ajá. Ya. O si no, pues si no son mucho de eso, ya cosechada y concentrada, ¿no? Para prepararla. Esto de que baja de peso depende mucho del momento del día en que se toma. Depende del gordo. No, El momento tienes que en que tomar se antes toma. de comer nada. tienes ¿Qué que momento tomártelo. debes tomarlo? Si uno lo toma antes de ingerir cualquier alimento, ayuda a perder peso, porque Come da después una también. sensación de saciedad y que se mantiene a lo largo del día. O sea, como digo, te da mucha energía para el día, por eso es mejor tomarlo en la mañana, y antes de hacer ejercicio incluso. Y si lo tomo después de las comidas, pues obviamente es más bien para ganar peso. Se toma antes de comer nada, media hora, y de ahí puedes empezar a comer. Yo creo que yo bajé unas 50 libras con eso. Uno de los Tomando puntos, espirulina. uno de los puntos más importantes de este tipo de alternativas es que ya hemos visto los acuerdos de la COP, y que es hasta el 2035. Y tenemos nosotros la Agenda 2000, la 2030, que es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos que entender que dentro de un mundo globalizado como tal, ciertas alternativas nos van a poder a nosotros tener una soberanía alimentaria. Y justamente los lineamientos jurídicos, las políticas públicas y las personas emprendedoras van a permitir a nosotros cumplir ciertos requisitos y encaminarnos hacia un desarrollo real. Entonces, acá no presentamos emprendimientos que son simplemente emprendimientos que buscan enriquecer o una rentabilidad al final del mes, sino que responden a una particularidad de desarrollo sostenible y sustentable a través del tiempo, ¿no? Entonces, Amigable cómo con el ha medio pasado ambiente. de generación en generación, desde las tribus ancestrales, a tener ahora una posibilidad de tú cultivar tu propia comida, tener soberanía alimentaria como tal, y con unas propiedades nutricéuticas fenomenales, en las cuales yo puedo reemplazar la parte proteínica si es que hay una persona que no consume carne, por ejemplo, que tiene altos niveles, y generar este tipo de alternativas. Ya conocemos que el máximo precursor o causante del efecto invernadero, por ejemplo, es la industria ganadera, por el gas metano que produce, ¿no es cierto?
Entonces, si nosotros empezamos a reducir el consumo cárnico como tal, para la obtención de proteína con alternativas como esta, en la cual yo puedo cultivar mi propia proteína, estamos haciendo un doble cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, tanto de soberanía alimentaria, reducción de la pobreza y la cuestión del cambio climático como tal. Y esto pasa a ser parte de los superalimentos que es Claro. La espirulina es un tendencia superalimento, ahora, ¿no? Sí. Quiere decir que se podría, si se le diera esto al pan, por ejemplo, al pan común y silvestre, y se le pone en la harina un poquito, ¿no ayudaría Justamente a eso. mejorar el nivel de vida de las personas? No, Han porque hecho pruebas. para empezar el pan no es como que muy No alimenticio. se mezclaría. Y el hecho de calentarlo sí afecta, ¿no? destruiría. Porque Mata. reduce las... Y promover las propiedades. algunos tipos de campañas en los colegios, el uso de esto entre los jóvenes, en época en la que están en exámenes, eso. Para los niños, sobre todo, que a la edad más o menos 5 años que no les gusta comer verduras. Es que imagínate, mira, dice que tiene alto potencial en hierro. ¿Cuántos problemas nosotros tenemos en cuestiones de anemia en infantil? Que podríamos resolverlo con este tipo de alternativas. Y el pan, justamente decía Víctor, porque el pan se considera un producto de consumo masivo. Entonces, si nosotros podríamos introducir algo de hierro, por ejemplo, a un producto masivo, se reducirían justamente los niveles Pero de natural, anemia porque en la en mi población. época era con emulsión de Scott, una cucharada antes del almuerzo, lo peor que me podía Claro, pero eso es haber como dado. natural, ¿me entiendes? Pero Para haz de cultivar. cuenta, ¿no? pero esto es Esa natural. generación con emulsión de Scott y la que vino después, y ahora, ¿quién nos sabe? Claro. Ahora es pirulina, pues, Ahora es es pirulina. Sí, porque tiene omega 3 también como la emulsión, ¿no? Sí, Exacto. justamente hablando del tema de la soberanía alimentaria, en la cumbre de la COP26 justamente existen temas relacionados y se hace imposible hablar en el Ecuador de una soberanía alimentaria cuando contaminamos las fuentes hídricas. Entonces va el agua con desechos de los baños hasta los ríos y con esa agua es con lo que riegan. Yo no sé si vos te acuerdas, o algunos de ustedes se acuerdan, pero hace algunos años y por algunas ocasiones se investigó las hortalizas que se comían en Quito, que estaban sembradas en la ribera del Machángara y tenían E. coli bacteria. ¿Eso? E. coli. E. coli. Sí, justamente en ese Bacteria sentido coli. ¿Qué quiere fue- decir en una forma elegante? Ya saben lo que quiere decir. sí, justamente ¿Qué en te ese estás sentido tomando un té de...? Ajá, el presidente Dos. de las Naciones Dos. Unidas Dos. actual, el presidente actual que es Antonio Guterres, inauguró la cumbre del COP26 del 31 de octubre en Glasgow con una frase que me quedó resonando en la cabeza porque realmente describe lo que hace el Ecuador. Dijo lo siguiente, dijo que debemos de dejar de usar a la naturaleza como un tacho de basura. Ya, eso a mí me llegó al alma, porque realmente solo faltaba decir, oigan, en el Ecuador ya dejen de echar la mierda al río. O sea, disculpen la expresión, pero es así. Es que es así. Ajá. Es que es triste y también se refiere a situaciones, por ejemplo, ahora estábamos en la COP26 y sacamos a relucir las Islas Galápagos. Fantástico, qué bueno. ¿Por qué el señor no dijo, ¿Habrá por favor, qué por ahí también? ayúdeme? Hay ¿Por qué bastante no gente dijo, por qué invirtiendo no en dijo, las señor Galápagos? presidente, ayúdeme a sacar a todos esos manes que están asediando las islas? Aquí nomás a 200 metros fuera de las playas hay 80 buques chinos y europeos también camuflados entre los chinos que están absorbiendo todo lo que se encuentra en el camino, porque ellos tienen una pesca que se llama pesca de amarre o de arrastre. Entonces, esa barbaridad de la pesca de arrastre es lo que se tiene que eliminar. Qué bonito que hayamos dicho que vamos a reconocer otro pedazo, el pedazo entre una isla y la otra isla como nuestro. Eso es lógico. Pero por favor no nos digan cosas que no sabemos, hagamos cosas que sí podemos hacer. ¿Por qué no mandamos sacando a todos esos depredadores que están en el mar, tragándose todos los animales que en el Ecuador protegemos? Porque al ecuatoriano no se le permite pescar un pepino de mar, pero el chino se lo chupa del otro lado y se lo traga y se lo va llevando y lo vende en miles
de ¿Y dinero. dónde Aquí me hay dejas los mucho tiburones? Las dinero. aletas de tiburón. Las aletas de tiburón, bueno, es que ahí también hay que reformar lo de la pesca incidental, que ya algunos sinvergüenzas, nosotros aprendemos rapidito las cosas malas. Vinieron unos sinvergüenzas, enseñaron alguna vaina y ya aprendieron rapidito la pesca incidental. No es pesca incidental, 60,000 aletas, 80,000 aletas, eso no es pesca incidental. Sí, justamente en ese sentido el gobierno de Lazo cometió un grave error al inicio de su gestión en materia ambiental porque aprobó un decreto que legalizaba la pesca incidental del tiburón. ¿Ya? Es decir, simplemente tú vas con tu barquito y vas a decir accidentalmente maté a estos tiburones y despenalizaba este tipo de acción. Gracias a la acción de los medios de comunicación como este y otros medios de conservacionistas y de protección de las especies como el tiburón, se logró a los 2 meses de emitido ese decreto que se derogue el decreto, porque era realmente abusivo el creer que legalizando la pesca incidental del tiburón se iba a resolver algo. Realmente si uno ya se pone en el ámbito jurídico, en los juzgados y tribunales penales de Galápagos, el delito más concurrente es justamente los juicios que se les hace a los pescadores por la caza de tiburón. Entonces, el día de mañana, estos pescadores ya iban a salir sin ningún miedo a pescar tiburón y a declarar en un formulario que ha sido un pesca incidental y punto. Es decir, no tenían que ahí viene la viveza sanción. criolla y el seme Yo fui por atún chispoteó y latinoamericano me llevé no sé que cae en todas partes porque tiburones. tú no puedes controlar dónde botas la red, pero sí puedes controlar porque tú escoges dónde la botas sobre el otro y dices, incidentalmente le cayó una ballena, incidentalmente atrapé 15,000 tiburones, incidentalmente estamos en estos problemas, por eso baboso, importante es- porque incidentalmente fuimos a escoger porque no hubo de dónde. Claro, lo importante es que tenemos ahora Incidentalmente. un gobierno que está dispuesto a reconocer los errores y a derogar un decreto que lo hizo, ¿no? O sea, Lo derogó. Claro, lo derogó y eso sí es admirable porque eso marca una diferencia entre regímenes dictatoriales que aunque se equivoquen y sabían que estaban súper equivocados, no hicieron No hay nada paso para atrás, remediarle dice. y no hay paso atrás. Sin embargo, fue muy acertado de la política del gobierno actual el haber escuchado a los expertos ambientalistas y a los medios de comunicación que se juntaron y pudieron echar abajo este decreto ejecutivo. Es decir, ellos son humanos y pueden errar también, y eso es lo que pasó y corrigieron, que es lo importante. Entonces nos muestra que estamos en un camino correcto. Yo tengo todavía fe de que el gobierno actual puede actuar de manera correcta y corregir el camino si se equivoca como lo hizo con los tiburones. Nosotros es lo que queremos, nosotros tenemos esperanza en que las cosas cambien y tienen que cambiar. Sí hay algunas cosas erradas, sí hay otras que son aciertos, por ejemplo ya se va a abrir la frontera entre Ecuador y Colombia. ¿De qué sirve que abran la frontera? Para que de frente contrabandeen. Porque por las espaldas están metiendo más que de frente, entonces El es arroz- mejor que vayan de Justamente eso hoy. Y emprendimientos como el de Cuyana Pacha nos demuestra que dentro del Ecuador lo que nosotros buscamos es las alternativas A. Y que desde la sociedad civil, el desarrollo económico, dentro incluso de la misma filosofía que manejamos en Rainforest, que es la bioeconomía, o utilizar cuestiones de bioagricultura, o la biotecnología a servicio de los recursos naturales, empezar a dar alternativas como tal para incluso empezar a detener este tipo de prácticas, no sé, en las cuales uno considera que los recursos naturales son infinitos. infinitos. Y ahí está el error, ¿No? es que tienen límites. No sé si te fijaste es que esto de la pesca de arrastre también lo hacen en otras partes del Exactamente. mundo. Pero al frente de Inglaterra, nosotros creo que colgamos un video para que la gente viera. La gente está llevándose piedras gigantes y las está tirando al mar. Y dices, ¿para qué está haciendo esto? Está dañando el sistema. No, lo que pasa es que el rato que viene la pesca de arrastre, el barco que jale esa piedra se hunde. Por lo tanto, ahorita ya no hay pesca de arrastre en las áreas alrededor de Inglaterra. Una decisión de un grupo, acción a hacerlo.
Aquí nosotros también deberíamos poder hacer eso. Es una forma de Me hacer parece activismo, que era ¿no? Greenpeace, los que hicieron Greenpeace. los No que son hicieron mis favoritos, Yo tengo pero tengo una pregunta para la definitivamente invitada. el asunto- pero hicieron algo que les Hicieron permite algo bueno. sí, o Tengo una sea, pregunta para la invitada. Como emprendimiento, ya que tú manejas una comunidad como tal dentro de redes sociales, ¿no? Una comunidad digital. ¿Cuál es tu target o tu público objetivo que has visto que ha tenido como más acogida como tal? Supongo que has visto mucha gente que tal vez está en la línea de la concientización, del activismo y que tiene esta línea alternativa. Quisiera que me cuentes un poco cómo te estás manejando, cuáles son tus mercados, tus públicos objetivos y cómo lo estás haciendo. Bueno, las personas que más consumen son principalmente las que se interesan en el fitness, en el ejercicio, que se alimentan saludablemente, vegetarianos también, por lo que les decía que tiene proteína mucho más que cualquier otra. Y los omegas, que son los aceites esenciales. Ajá. Chévere. Sí, Eso es sobre como tu todo target. eso. ¿cuánto ¿Tu sistema cuesta? comercial está definido exclusivamente a ese segmento o quieres avanzar en el resto de grupos de la Bueno, o sociedad? sea, empezamos dirigiéndonos a todo el público, pero me he dado cuenta que son los que más se interesan en este tipo de productos. De la parte de cómo impacta favorablemente al ambiente, no lo he visto mucho así. Pero sin embargo hemos procurado, por ejemplo, nuestros empaques todos son compostables, o sea, ni siquiera biodegradables, porque sabemos que hay plástico biodegradable que en realidad no se biodegrada. Lo que tenemos nosotros es empaques que uno puede poner en la tierra y después de 3-6 meses ya no está. Sí, esos son los detalles que hacen la diferencia. A veces los emprendimientos no necesariamente tienen que ir a por el medio ambiente, pero donde tú tienes la opción, ahí es donde tú haces la diferencia. Tienes la opción de escoger un buen empaque, tienes la opción de promover las ideas. Así es como funcionan las cosas. ¿Qué le recomiendas tú a un emprendedor el día de hoy, en este momento, después de esta pandemia? Bueno, que uno tiene que enfocarse en lo que uno es bueno, en lo que le gusta y también algo que, como digo, que tenga un impacto positivo en el ambiente, en la sociedad, y obviamente en el bolsillo de uno, ¿no? Porque no por nada uno está Es emprendiendo. empresa, emprendimiento. Exacto. El emprendimiento es para obtener dinero, que no es Exactamente. malo, no es malo No es ganar malo, por y tu está trabajo. Lo malo es ganar por no trabajar como hacen en el sector público. Desayunos aman de en a el sector 25. Es que capaz que tenían bastante espirulina esos desayunos en la asamblea. No creo que tienen, pues no tuvieran, no comieran tanto. Claro. Una cosa, por ejemplo, No costara tanto. tú decías que tenías frasquitos de 30 gramos. Sí, bueno, Ya. era una presentación. Esa es una presentación. Por ejemplo, un frasquito de 30 gramos, ¿cuánto cuesta? Líquido ¿Y cuánto polvo. te dura? Y Es polvo. para una una semana. semana y cuesta $6. O sea, en promedio es $1 diario que tú tienes que invertir para consumir, ¿no? Porque tenemos otra presentación de 75 gramos que cuesta $13. O sea, lo que vale 2 tabacos, un chocolate. Mejor te compras Espirulina. Y con la espirulina, ¿qué otras ventajas hay? Bueno, como estaban hablando hace un momento de la contaminación del agua, no solamente la espirulina, sino de estos microorganismos tienen la facultad de depurar las aguas, ¿no? Son biogeneradores, es decir, ellos los pones allí y empiezan a comerse toda la basura. Sí, las aguas grises, las aguas negras, hay muchos estudios, yo incluso he hecho de biorremediación con este tipo Le de podemos aplicar al microorganismos. machangara, Claro que si sí. se podría. Claro que Se ya puede no es hacer para un piscinas. consumo humano, pero ya Pues se puede uno- hacer piscinas de decantación para limpiar el río poco a poco. Y eso, aunque no se utilice, se podrían Sí, aplicar. ese es mi sueño, ¿no? Eso Que a me lo mejor- encantaría hacer A en ver, algún cuéntanos, momento. Cuéntanos de ese sueño, Ahí ¿cuál es? Por ahí es donde estamos nosotros trabajando. Por ahí tenemos a quien gritar en las orejas, trabajen. Por ahí nos dijeron en el Sí, es municipio un que nos van a espacio en el hacer que puedes caso. expresarte y más bien contar. Cuéntanos, Ahora es cuéntanos, cuando. porque Esas ideas son las que valen. Bueno, yo trabajé más de 10 años en la industria petrolera, en el área de bioremediación, pero bueno, de los manejos y todo, pues uno no, al menos yo por mi parte no vi Es de empresa pública, lo que no te hubiese preocupes. querido ver, los cambios que hubiese querido ver. Entonces dije, bueno, yo puedo hacerlo por mi cuenta.
Y bueno, sí, estos microorganismos me interesan mucho, los he estudiado, hice una maestría cultivé microalgas para producir biocombustibles, o sea, ese es mi ámbito, ¿no? Y me encantaría, pues en algún momento ya con el financiamiento adecuado, poder ayudar, ¿no? a la remediación de fuentes hídricas. Tú sabes que nosotros tenemos algunas áreas de trabajo así. Nosotros también estamos experimentando con algas, con hongos, para producir eso. Y aquí, como digo, ya aquí todo el mundo llega y siempre terminamos haciendo alguna cosa. Sí, todo el mundo. Siempre. A mí me han pedido bastante sobre el programa que hicimos con los biodigestores. Así que mis amigos de los biodigestores, creo que va a tocar hacer otro programa más con ustedes para aclarar algunas dudas y dar algunas luces sobre muchas cosas. Ese es el futuro, ese es el camino a seguir. Ya no es la extracción minera, ya no es el diseño de armas letales, ya no es la destrucción, la construcción de grandes casas, ya no es ese el futuro. Ya no es el futuro hacer autos, el futuro es crear energía renovable, el futuro es producir alimentos saludables, amigables con el medio ambiente, el futuro es trabajar con los bosques y con la gente que vive alrededor de los bosques, porque es un error el excluir a la gente. No le preguntamos a la invitada qué significaba Cuyanapacha. Cuyanapacha, cuéntanos qué es Cuyanapacha. ¿De dónde sale el nombre? ¿Por qué lo escogiste y qué significa? Primero buscábamos algo que tenga que ver con mujeres, pero no resultó por ahí porque ya nos habían ganado el nombre. Algo de Warmi, de ley. Pero me llamaba la atención esto de hacerlo en quichua, no sé, me parecen que son palabras muy románticas, ¿no? Y Cuyana significa amar, Pacha, entonces amar la tierra. Sí. Ahora, tú me decías que trabajaste 10 años en el área petrolera, en el área de remediación ambiental, y de ahí salió prácticamente tu idea del tema de las microalgas o microorganismos. O sea, ¿eso te inspira como tal? Eso o sea, te para inspiró dejar a un lado poder... el combustible fósil y más bien ver algo alternativo a la... Y otra cosa, cuando tú estuviste ahí, ¿creaste o viste que se podía... por medio de las algas, eliminar piscinas de petróleo que están prácticamente ahí por décadas de tiempo? ¿Sí se puede hacer eso? Es una parte, porque es una contaminación compleja. O sea, yo justamente trabajaba en la remediación de las áreas que están afectadas por estos, los derrames de petróleo y esto. Dicen que no existen, ¿no? No, hay miles de piscinas. Hay miles de piscinas. Verás, no existen, pero en la cátedra de ingeniería medioambiental es aplicada al sector petrolero, ¿no es cierto? De hecho, yo hace años trabajé con la empresa PEX, no sé si tú los conoces. Ellos hacen remediación ambiental. Algo con una emulsión inversa, algo así lo manejaban. La cuestión es que tenían no un químico, bueno, algo natural, un líquido, que lo que hacía en el momento en que se lo ingresaba a la piscina, hacía que el petróleo suba. Se utiliza ahorita para salvar los desastres, cuando hay derrames petroleros. Exactamente. Eso es lo que se utiliza para poder sacar Supuestamente. Y es una especie de espuma que se trae. ¿Y en realidad se remediaba? ¿Lograron Supuestamente. remediar algo o era simplemente para que les den la aprobación en el Ministerio de Ambiente para poder Solo seguir para operando? sacar la licencia nomás ha sido. Bueno, ¿Había una o gestión sea, como tal? En donde yo estaba involucrada sí se vieron, o sea, remediación en sí, porque hacíamos, por ejemplo, teníamos la piscina de petróleo que, como dices, estaban hace 40 años ahí. Se retiraba toda la parte líquida y obviamente queda el suelo que está contaminado. Entonces nosotros nos encargábamos de ese suelo, de hacerlo productivo nuevamente, porque muchas de estas piscinas quedaron dentro de las fincas de personas que habitan ahí. Sí, justamente en ese sentido sí ha cambiado la forma de ver el mundo y de remediar el ambiente. En la cumbre del COP tuvimos un buen ejemplo de eso con los neerlandeses, con los Países Bajos, que justamente ellos, como maestros en la domesticación del agua,
en esta cumbre nos dijeron que están aprendiendo a que su tierra se inunde. Antes, hace 20 años, lo que ellos luchaban y hacían para impedir la inundación. hacían cosas y desniveles, como el canal de Panamá y un millón de cosas así, de desniveles para contener el agua, porque ellos viven en un sector que es bajo el nivel del mar y todo el tiempo les está comiendo tierra, y ellos lo que hacían es ganarle espacio al mar y construir y luchar contra eso. Ahora la tendencia, como bien lo señalas tú, es más a lo natural. Ellos ya no van a luchar contra las inundaciones. Ellos han dicho en la cumbre COP que van a dejar que se inunde. Wow. Que Es van, que bueno, a ahí, buscar, ahí van esas- a buscar ahí- opciones, es que digamos, imagínate, ya tenemos arquitectónicas ciudades que les submarinas, permita como vivir tal. con el, Es con, que con- el con el momento de problema. dejar que se inunde, ellos están respetando el avance de la naturaleza y su curso normal. Es que la especie humana no puede creerse el tope de las especies, que yo vengo y aquí pongo las reglas y tú te vas para acá, y después vemos que los osos polares están hurgando en la basura y los osos grizzly también, porque el humano se metió a la zona de ellos. Y el oso de porque anteojos, sin dónde vivir. glaciares El oso de se anteojos. derritieron. No tiene dónde vivir ahora. Entonces, Todos por cumplir ese mandato de que tienen que dominar. Ahí hay ¿Cómo cosas puede ser malas de posible la que tenga religión. que el oso de Ahí se ve anteojos ir a clarito. buscar comida y encuentre caña de Verás, azúcar en donde comía? el ser humano por naturaleza no quiere destruir ni hacer daño. El ser humano quiere comunidad. Partiendo desde esa premisa, nosotros creemos que la humanidad y su tendencia es a mejorar. Ahorita mismo ya estamos viendo un montón de cambios en tecnología que van a acelerar esto. Seguimos viendo autos de gasolina y eso porque nosotros vivimos en la parte prehistórica. Todavía seguimos utilizando eso. Todavía tenemos motores que tragan mucha gasolina. Nos traen motores nuevos que siguen tragando más gasolina. Entonces, estamos en el ámbito porque están en la desesperación, saben que se quedan sin teta. Como ya no Sí. van a tener negocio, entonces tienen que sacarle el filo ahorita. Ahora es cuando vamos a ver facilidades de vehículos, tantas cosas destructivas, porque lo que están es deshaciéndose de eso. Cayéndose esa La industria. tendencia no es la destrucción. Es la misma tendencia industria es que la financia a los Exacto. políticos luego, ¿no? Ese es el problema. Pero eso se va a acabar. La mayoría está inclinada a lo que estamos haciendo aquí nosotros. Tenemos en común, nos une en común las mismas ideas. Las personas que nos están escuchando en diferentes partes. Y las nuevas generaciones vienen. Ellos piensan exactamente igual que nosotros. No estamos solos. Y el Ecuador tiene muchas cosas que ofrecer al mundo. Hace poco, no se acordarán, había un ecuatoriano que estudiando aquí no pudo, pero se fue a terminar de estudiar en otras partes y creó ese extractor de plástico del agua. Es cuestión de Intigrón, voltear a hombre. verlo al man y empezar a hacerlo. Pongamos ahí en las Islas Galápagos uno de esos para ver que funcione. Apliquémoslo aquí en Machángara, apliquémoslo en el río Guayas. Y hay los bonos de plástico también, ¿no? Y también hay los hongos que se comen plástico y hay muchas más cosas. Y los de la basura que generan energía limpia con basura, con biodigestores. plástico. Y tenemos, la persona claro, que la va a planta hacer- de los panitas de gasificación. los biodigestores. Tuvimos hace cuánto fue, hace unos 3 programas, una empresa que había querido venir acá a invertir al país para deshacerse el problema de la basura y a través de un proceso de gasificación de basura cero, generar energía para que el Ecuador se vuelva una potencia generadora Pero y vendedora de los energía. politiqueros les hicieron chupar sangre antes de que Exactamente, exactamente. Entonces, cuando justamente la parte jurídica impide, no, el lineamiento jurídico no está en regla y tienes políticos que dentro de la corrupción interrumpe y entorpece esos procesos, así tú vengas a invertir tu propio dinero, Mira, el no panita, tienes chance, porque nuestro no, hay amigo no está la estructura. No está la estructura. Mira ese amigo que estaba hablando, él está observando las chimeneas encendidas que llevan 40 años de las extracciones del Petróleo, gas. claro. Yo conozco un grupo de gente que vinieron acá con sus parientes, sus amigos, y un grupo me acuerdo que creo que son israelitas, que ellos quisieron trabajar aquí en el Ecuador, y lo que pedían era que les den la concesión de esas Exactamente. chimeneas para manejarlos totalmente y utilizarlos de ellos. Ellos producían energía eléctrica con eso y se lo devolvían a ellos y les pagaban la plata. Podían producir $300 millones.
Claro, ¿Cuál ya- fue la propuesta de los señores politiqueros reunidos en Camada? ¿Y cuánto me Porque toca a mí? Camada se cuenta. ¿Y cuándo me toca? Queremos 100 millones de dólares. Dios mío, estoy pidiéndoles que me den el listado de los sinvergüenzas que pidieron los 100 millones, pero no quieren dar. Claro, aquí el problema básico está que debemos salir de un estado de una cleptocracia, porque no se puede llamar de otra forma, esta es una cleptocracia donde realmente pueden vender el país al mejor postor. Y en cuanto a las fumarolas que había en la Amazonía, hace más de un año hubo una acción de protección que aprobó la Corte Constitucional, resolvió a favor de unas indígenas mujeres de la Amazonía y se logró que se apaguen 9 de esas fumarolas, al menos en el territorio de esta comunidad indígena. Ese fue un logro de las mujeres, fueron mujeres jóvenes que establecieron la acción ante la Corte Constitucional, la siguieron con abogados que apoyaron esta acción, ambientalistas, y se logró realmente resultados. Se apagaron estas fumarolas en la selva y ya no las tenemos más. Cris, pero definitivamente, justamente esa era mi pregunta. Sí, se un- apagaron definitivamente. completa- ya. Justamente eso tenemos en la sentencia de la Corte Constitucional, que esto ya no, o sea, no es, Los que mecheros. no es que les van a pagar por 60 días, no. Fue Ya. cierre Porque absoluto yo de los mecheros. te cuento algo. Algún momento tuve la cercanía con un científico ecuatoriano que algún momento quise invitarle a venir acá al programa, que es una persona que tiene una tecnología de lavadora de gases como tal. Entonces, tú colocas en los mecheros, eso reduce y capta la contaminación como tal, el CO2 que emite el mechero, y a través de un proceso, no sé, de gasificación, me supongo, genera energía y eso alimenta la planta de petróleo, pero ya no se emite como tal CO2. el CO2. Y él decía que, bueno, él cuando fue a hacer el proyecto como tal, esto fue en Sacha, en una parte del oriente, justamente... Campo Sacha, el campo El campo 5. Sacha, exactamente. Habían pasado el mechero de un lado a otro. Entonces era como que la comunidad se había quejado de esa problemática y simplemente agarraron el mechero, lo apagaron por unas horas y luego lo colocaron en otro sector y pues seguía contaminando. Entonces ese tipo de vivezas criollas... Claro, son políticas a medias, ¿no? Exactamente. Realmente aquí lo que nos falta es una política ambiental clara y definida, porque no podemos seguir poniendo como una piedra en el camino el artículo 74 de la Constitución, tratando de extender su interpretación y decir que este artículo prohíbe el mercado de carbonos cuando no es así. Ahí habla de que no nos podemos apropiar de los servicios ambientales, cuando la apropiación solo se refiere a las personas que estén ilegalmente vendiendo carbono de una propiedad que no les corresponda. Exacto. Pero en términos legales no te puedes apropiar de algo que es tuyo, Que es porque es privado. tuyo. O sea, Exactamente. ajá, no pueden poner la figura de apropiación si tú tienes un título de propiedad. No te estás apropiando de nada, estás simplemente aprovechando tus recursos de tu, Claro. de tu tierra y el problema es que aquí en el Ecuador falta todavía todo el Pero, marco Cris, regulatorio para que ellos a su vez puedan también cobrar un impuesto sobre el mercado de carbono Yo te voluntario hago una y pregunta todo. a ti, Cris, como experta en esta parte de leyes. Pero, a ver, si nosotros decimos que en el artículo tal, ¿no? El 74, no hay cómo apropiarse como tal o... El texto dice, el segundo inciso dice textualmente, se prohíbe la apropiación de de los servicios de los ambientales. servicios ambientales. Pero ¿qué pasa con el agua, por ejemplo? O con Claro. el petróleo. Claro, justamente dice eso, se prohíbe la apropiación de los servicios ambientales. Será el órgano regulador del ramo quien emita las directrices, ¿no es cierto? En este Exactamente. caso, el Ministerio de Ambiente. Lamentablemente, el No Ministerio de Ambiente solo se ha dedicado a seguir los pasos de la red mal aplicados durante la Revolución Ciudadana, que le dieron una desventaja al país de millones de dólares al vender la tonelada de CO2. de CO2 en $2 cuando en el mercado estaba a 30, perjudicando económicamente al país en millones de dólares. Y este tipo de actuaciones contrarias a la economía del Ecuador todavía no han sido analizadas por los tribunales de justicia y sí deberían ser analizadas por las autoridades
para que se vea que realmente nos hicieron perder mucho dinero y que debemos corregir esa política para que nuestro mercado justamente sea un mercado acorde a toda la política internacional. Justamente en Glasgow, los 200 países que estuvieron de acuerdo en un tema que fue la regulación del precio de las emisiones de carbono, del mercado de carbono voluntario, y se comprometieron a fijar un precio. Es decir, el Ecuador ya no podría excluirse de este tipo de acuerdos porque entonces, asistió y ahorita suscribió solo a la COP. necesitaríamos que dentro de la apropiación o de la prohibición o la limitación de la apropiación de los servicios naturales, es que tenemos que entender que así como se hace con el agua, así como se hace con el petróleo, hay una apropiación como tal, pero simplemente se concesiona, porque tú no puedes ser dueño completamente de eso. Entonces, a través de una concesión, justamente lo decía Chris, poner una tasa tributaria en la cual a través de esa concesión hay una carga impositiva por la utilización de ese recurso natural, como lo es el agua, como lo es el petróleo como tal. Entonces, lo que no y puedes sin hacer embargo, es con el agua limitar tenemos limitar el inconvenientes, trabajo, ¿no? O sea, lo que no puedes en sí por la Organización Internacional del Trabajo es limitar que tú como propietario de ese bosque vendas los carbonos, porque están afectando directamente tu actividad económica y tu derecho al trabajo. Exactamente. Entonces ahí tenemos muchos aspectos jurídicos que se vienen en desmedro de los derechos de todos los ecuatorianos en cuanto al mercado libre y voluntario de carbono. yo quisiera hacerle una pregunta a nuestra invitada, ya que es biotecnóloga y tiene muchísimo más que solo el En emprendimiento. desmadre, no en desmedro. En realidad, ¿tú has conocido, por ejemplo, esta nueva tendencia de las lámparas con algas que están utilizando? ¿Y qué tanto porcentaje de CO2 captan las algas? ¿Son fotoluminiscentes o algo así? Sí. No sé si tú lo conocías. Sí. Ajá. O sea, que produzcan luz, no. Ya, pero ¿qué hay captan? una forma, sí, de Es captar fake news del Facebook. de captar No, el CO2 está comprobado, del ambiente, sí. Póngalo ¿Qué a tanto? prueba. ¿Qué tanto captan CO2 las algas? Bueno, sabemos que la tercera parte del oxígeno de la atmósfera de todo el planeta es producida en el océano En y el es mar. justamente por las microalgas, las cianobacterias, todos estos microorganismos que están. Claro, entonces tenemos abajo tantos bosques marítimos que hacemos pedazos a través del tipo de pesca. De arrastre. Es lo peor que Entonces se es como pudieron haber agarrar el inventado bosque los chinos. montano primario de Lucumari O sea, y es- comértelo todo. O sea, es lo Claro, mismo. justamente la captación de carbono, como bien lo dices tú, es muy importante en los océanos y todo, pero esos mismos niveles de captación de carbono altísimos lo tiene nuestro páramo ecuatoriano y es justamente por eso la necesidad de protegerlo, porque es un generador de carbono a lo bestia, Claro. del cual podríamos, al entrar al mercado voluntario de carbono, lograr recursos justamente para la efectiva protección de los páramos andinos y de todas las regiones y fuentes hídricas para garantizar a largo plazo que el día de mañana tengamos agua en nuestras casas. Eso sí, es siempre. Porque simplemente estamos jugándonos el futuro nuestro como agua. Los cuencanos, como son más pilas, ellos solitos cogieron, hicieron una consulta y prohibieron el tema de la minería y protegieron sus fuentes hídricas. Y el resto del país, bien, gracias. O Claro, sea, lo que está pasando es que, por ejemplo, en el Lucumari nosotros tenemos una de las cuencas hídricas principales El que último abastecen reducto, a el Quito. último reducto de agua de Quito, me Claro, parece. natural. Entonces, nos estamos jugando con los recursos vitales y le estamos dando paso a que la gente siga cultivando caña, erosionando la tierra. Y de alguna manera pienso que es una jugada bastante política. No sé si han leído o han oído del libro Mundo Feliz de Aldous Huxley. De alguna forma, el político, la persona que esté en el poder, dentro de la poltrona, lo que necesita es que la gente esté tonta, que esté ignorante, esté feliz, como tal. De esa Como manera siempre, está como siempre lo han desinhibida. hecho. Dales, Exactamente. dales licor, Está dales... desinhibida con el licor, le dan ese tipo, le garantiza que los de abajo le compren el licor, con eso mismo se emborrachan, se gastan la misma plata en eso, y no pasa nada. Entonces seguimos manteniendo el control. Y yo pienso que ahí, en esa parte cultural o sociocultural, tenemos que empezar a ver.
Y justamente las alternativas como las del emprendimiento de acá nos permiten a nosotros entender que no necesitamos como grandes riquezas o grandes territorios para una mega producción de caña como tal, sino ahí tenemos propiedades alimenticias. Y hablo de la caña como tal porque dentro de un territorio mínimo de cultivo de caña, ya que está tan erosionado y tan maltratado la tierra ahí, tú no necesitas como tanto territorio, tanta longitud territorial para producir o volverlo rentable ese mercado. Si nosotros utilizábamos la biotecnología, invertiríamos en ciencia y tecnología dentro de la bioagricultura, nosotros podríamos extraer la cera de la caña, que es utilizada a nivel mundial y es mucho más rentable y mucho más cotizada. Y no generamos alcohol que nos tenga así inhibidos y le hacemos el favor al político de turno, si ¿no? te gusta, ñaño, no seas así. Pero sí, o sea, es una jugada, es estratégico. Claro, justamente el peligro de la caña de azúcar. Verás que ya vienen fiestas de Quito, loco. Sí, ahí el canelazo como Claro, quiera. vamos a tomar canelazo sin alcohol. Exacto. En son de No me hagas protesta fierros de los ahorita, el cultivos de Exactamente, canelazo. caña. caña. Justamente los cultivos de caña, si le vemos un poquito más allá, también deteriora la calidad de vida del oso de anteojos, porque el oso de anteojos estaba acostumbrado a comer otras cosas, pero él también le encanta la caña de azúcar. Es como Claro. que a un humano que le encanta el KFC le siembran KFC. Entonces Exactamente. va a pasar comiendo, pero Azúcar, va a lograr niveles altos de sobrepeso y azúcar. Claro. Eso mismo le está pasando al pobre oso de anteojos, que le pusieron caña y para él es delicioso, es azúcar, pero estamos realmente cambiando su dieta, porque Exactamente. la dieta natural del oso era de pronto encontrarse una vez cada 6 meses una caña por ahí botada y ya, y el resto comer las plantas y flores y Exactamente. cosas de su entorno natural, bayas y cosas que Rompemos le corresponden el a sistema. su dieta natural. Sin embargo, ahorita le estamos reduciendo su calidad de vida y tal vez limitando, Desequilibrando. ajá, y limitando sus años de existencia y todo, no sé, le afectará la vista. Yo realmente no Está sé, en riesgo, como, ¿no? como abogada, pero me parece que eso de comer caña de azúcar todos los días no es recomendado ni para los osos ni para Vamos los a hacer el humanos. primer oso con diabetes, güey. Sí, o sea, es exactamente. Por eso tenemos que consumir espirulina. Ahora quisiéramos preguntarte, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos? Y nosotros, en realidad creo que ha sido una alternativa bastante interesante. Las propiedades nutricéuticas de la espirulina me parecen geniales y veo que dentro de tus redes das ciertos tips y ciertas como ¿Cómo estás en información Facebook? como tal. Quisiéramos saber cómo Facebook como Cuyana Pacha. Cuyana Pacha. Punto, sí, las dos unidas, @Cuyana Pacha. ¿Y en Instagram? En Instagram, Cuyana_Pacha. Teléfonos. Están ahí, pero a ver, es el 0989 50 79 92. Repítalo para los que no escucharon. 0989 50 79 92. Cuyana Pacha. Ya lo Cuyana saben. Pacha le pueden llamar y decir, ¿cómo es esto de la espirulina? ¿Cuántos me tengo que tomar? ¿Me voy a tomar 2 litros el día de hoy? Te va a decir, no, solo una cucharita. Claro, finalmente les quería comentar un poquito más de la COP, porque yo creo que sí es importante que los ecuatorianos se enteren qué nos fuimos a hacer allá en Glasgow. Finalmente el acuerdo, el borrador de acuerdo que está ahorita en aprobación, Cris, porque todavía te hay- voy a detener ahí, discúlpame la vida, vamos a irnos a una pausa y con esa premisa jurídica que yo pienso que nos va a interesar a todos, porque si no, no vamos a tener mundo en donde vivir, nos vamos a una pausa y volvemos después del corte. En Glasgow. En Glasgow. ¿Tienes problemas legales? ¿Estás pensando en pasar un momento inolvidable hoy? Te brindamos la experiencia que cambia tu noche en Liquor Empire. La calidad y el buen servicio van de la mano. Ven y disfruta de nuestros licores nacionales y extranjeros para todos los gustos y a un precio irresistible. Nuestras catas privadas, snack y mucho más. Visítanos en nuestro hermoso local ubicado en la Avenida República, OE 365 y Ulloa. Contamos con servicio a domicilio 24 horas
los 7 días de la semana. Contáctanos al 2512-6400. WhatsApp 098-2790-525. Síguenos en Facebook e Instagram como liquorempire.es. Licor Empire te lleva la fiesta a casa. En Carmelo, Salsas Picantes, estamos convencidos de que compartir una comida con la familia es mucho más que un tiempo juntos. Por eso, hemos desarrollado una exquisita combinación entre lo dulce de la piña y lo picante del ají. Nuestro ají de piña, ideal para carnes asadas, hamburguesas, sándwiches, bocaditos y con tu comida favorita. Porque para hablar del único ají de piña hay que hablar de Carmelo Salsas Picantes. Es parte de tu familia. Para pedidos, comunícate al 099-814-5215 o al 097-9633-153 y en redes sociales como Grupo Carmelo. Recuerda, Grupo Carmelo. Carmelo Salsas Picantes es parte de tu familia. The Clean Factor, sistema de sanitización, mantenimiento y limpieza para tu hogar, oficina, industria y otros ambientes. Nuestros técnicos de servicio, equipo de gran tecnología y químicos de última generación garantizan la eficacia del método según la necesidad de nuestros clientes. The Clean Factor, un sistema con experiencia y bienestar por tu seguridad. Para información, comunícate al 099-886-2948 o a nuestras redes sociales, Instagram, @de_clean_factor, Facebook, @de_clean_factor. Compañía de Transporte Reina del Páramo, el mejor aliado para tu negocio, especializada en transporte de encomiendas, ágil, oportuna, segura, puntual y al mejor precio. Viajes todos los días, Sierra Norte, Sierra Sur, Morona, Santiago y Amazonía, con los mejores precios del mercado. Sucursal en Quito Norte, Quito Sur, Tumbaco, Ambato, Borja, Lago Agrio. Horarios y tiempos de entrega que superan tus expectativas. Reina del Páramo. Teléfonos 02-346-4409, 098-3519-865, 099-9639-925, www.reinadelparamo.com. Servicio de excelencia. Viajes express a todo el país. Reina del Páramo. El campeonato de fútbol nacional e internacional se vive en la cancha de los Pollos de la Tri. En pantalla gigante, desde la comodidad de nuestros locales, disfruta del más rico y jugoso pollo asado al carbón. No te preocupes, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Visítanos al norte, en Calderón, Carcelén y Carapungo. Al sur, en Lagatazo, Quillo Gallo, Lucha de los Pobres, La Bretaña, Nueva Aurora, Caupicho y La Victoria. Síguenos en nuestras redes sociales. Los Pollos de la Tri, el papá de los pollitos. Mi amor, hay que pintar la casa. El calefón no enciende. La lavadora está botando agua. Mi amor, hay que cortar el césped. Mi amor, la refri no funciona. Llama Arquitecto a Casa. Arquitecto a Casa, 098-4542-363, www.arquitectoacasa.com, www.arquitectoacasa.com. Búscanos en Facebook e Instagram como Arquitecto a Casa. Ya lo sabes, Arquitecto a Casa. En radio del Grupo Fortuny. Regresamos. Bueno. A ver, estábamos en que... ¿Qué pasó en Glasgow? Les quería contar el final de la conferencia. O sea, a mí sí me apasiona el poder ver, por ejemplo,
las intervenciones de los jefes de Estado respecto del cambio climático, porque hay personas como Greta, que es un símbolo en la conservación, que les pone contra la pared, ¿no? Greta Thunberg. Sí, justamente ella también estuvo ahí en la cumbre. La cumbre no solo participan estados, participan y votan también las civil. políticas, la sociedad civil, como les comentaba, estuvo Volkswagen, estuvo Hyundai, y Nissan. estuvo Nissan, y ellos se opusieron al tema del cambio de los autos eléctricos, ¿no es cierto? Ellos ¿Bajo qué premisa, digamos, esto? que no están listos para cumplir esos objetivos. Simplemente lo que pasa es que a ese nivel de europeos no es que van y firma rápido para irme de shopping porque le traje a mi mujer a la conferencia. No, eso es tradición más de otros países. Allá en Europa van y realmente van a comprometerse y a leer los compromisos y leen las letras entre líneas y dice, ¿sabes qué? Yo ya vi en mi país, ya llamé al ministro tal y no vamos a cumplir eso. Yo no voy a firmar algo que no puedo cumplir. Y ahí también hay actores de la sociedad civil, como estas grandes empresas que contaminan, que también se abstuvieron de votar, ¿ya? Entonces, finalmente, como les digo, para mí fue un poco tibia la cumbre del COP26, porque finalmente no llegaron al objetivo inicial de la cumbre el 31 de octubre, cuando inició. Estaban peleando porque el aumento máximo de la temperatura ambiental sea 1.5 grados Celsius. Al final de la conferencia, ya en el acuerdo como tal, llegó a que se va a mantener el aumento de la temperatura media mundial hasta 2 grados hasta fin de siglo, ¿ya? Es decir, hasta el 2035 tendríamos 1.5 y de ahí permitiríamos un avance hasta fin del 2000, hasta el año 3000, Claro. Ajá, de 2 grados, lo que es imposible porque con 2 ¿Del grados... siglo o del milenio? Con 2 Del grados siglo. estamos cocinados. 2100. Claro. 2100. Claro, 2100, ajá. Entonces, realmente ahí estaríamos hablando de un escenario totalmente dantesco para Claro, el mundo. No exacto. habría Apocalíptico. agua, no habría nada. Imposible. O sea, sí, y estamos hablando del 2100, es decir, una persona que nazca el día de hoy está condenada Claro. a vivir en un mundo sin agua. Claro, Y con justo un como dice Dante calentamiento. Alighieri, corto, ¿no? La Ajá. Divina Comedia, pero no Sí. da risa absolutamente Justamente nada del por eso infierno. es que decepcionó a muchos la cumbre, ¿no? Hubo también países, como les digo, como Arabia Saudita, con mucho poder de injerencia, que se opusieron al cambio de los combustibles fósiles, porque la cumbre tiene como objetivo eliminar los subsidios que dan los países, y ellos subsidian toda su industria. Una parte positiva de la cumbre fue el acuerdo en que llegó Estados Unidos y China. Estados Unidos y China hicieron compromisos mutuos. O sea, si vos te comprometes a tal Claro. cosa, yo me comprometo a tal cosa, porque en tema Los máximos de contaminación contaminadores a industrial nivel mundial. son justamente esos dos países. Entonces, entre ellos se fueron midiendo y la respuesta de China fue favorable. Tuvimos también en la cumbre un excelente negociador, que es un diplomático de carrera de Estados Unidos, que es John Kerry. No sé si le han seguido a él, pero es una trayectoria increíble. Él como negociador logró un acuerdo con China. Eso es histórico. Ya logró que los chinos también se bajen en temas de contaminación industrial y en emisiones de carbono. Es que se vuelve insostenible. O sea, es que ya no hay dónde más. O sea, si no hay ese tipo de medidas como tal y no hay una estructura que... Es que lo que vemos es que justamente la estructura está mal hecha. Es como cuando decimos... Nosotros nos quejamos mucho de los políticos, pero no entendemos que por más político honrado, por más político de carrera, por más político noble, de buenas intenciones, tú llegas a adentrarte dentro como tal en el sistema Y está podrido. y está podrido. Entonces lo mismo pasa acá. Si no hay un lineamiento jurídico que te avale esa intencionalidad, tú nunca vas a poder presentar una política sostenible, ambiental, que justamente pues se mantenga y que sea favorable para el mundo, ¿no? Claro, justamente John Kerry dijo, representando a Estados Unidos, lo cito textualmente, le dijo a China: tienes dos opciones, o dejar la COP26 sin trabajar juntos y dejar el mundo preguntándose dónde va el futuro,
claramente con una brecha, o podemos irnos de aquí como personas que trabajan juntas para aumentar la ambición y comenzar a avanzar por un camino mejor. Esa es realmente la elección. Es decir, ¡bravo! le dijo a China, o sea, te levantas y te vas de la COP. O haces algo y trabajamos juntos. O enfrentamos un futuro oscuro todos. Claro. Ya, porque sin Esa China, es la manera, sin China, carajo. Sí. sin China no podemos decir que hay un compromiso mundial, porque China realmente tiene un territorio y una población de 2.000 millones de habitantes. ¿Y dónde que- me dejas a India? Claro. India tampoco quiere, pero... No, India también se negó a firmar algunos segmentos de la COP. Sin embargo, por ejemplo, en materia de la de deforestación, India está haciendo labores increíbles, ha reforestado montones en su país, pero hay aspectos que no se le puede pedir que firme, por ejemplo, en tema del uso del carbón de manera artesanal, que en compensación ellos tienen mucha siembra de nuevos árboles, pero que no compensa todavía los niveles de Claro, de deforestación. contaminación. Sin embargo, están tratando de llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, ahorita lo que vemos... A ver, pienso que es cuestión de prioridades, ¿no? Y que son las temáticas que se habían topado ahí en la COP. Lo primero, pienso que son las energías renovables como tal. Lo segundo es la eliminación, que va a la par, de los combustibles fósiles. Si nosotros, nuestra matriz productiva, si el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto generan los barriles de petróleo como países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quieran decirlo, ¿cómo generamos nosotros dinero? Claro, si no tenemos una política clara para que esos 100 millones de dólares que andan ahí volando Se vayan a realmente lleguen a otro efectivamente aquí. La cuestión es que llegue, pero que llegue a donde debe, ¿no? Porque podemos generar las políticas, están lindas en papel, llega la plata. ¿Cómo ejecutamos y gestionamos Llega al eso? aeropuerto y ya llega 80. Claro. Sale del aeropuerto al Banco Central y ya llega a 60. Claro, tú dentro de a la invitada le queremos preguntar, ya que pues pudimos conocer acá y constatar que había tenido una experticia y una carrera dentro del ámbito petrolero. Yo sé que puede ser como un poco incómodo la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo tú veías esa cuestión? Ya que tú trabajabas incluso de la parte de remediación, pero de alguna manera sabías que la industria extractivista, la cuestión de la remediación siempre va a ser mínima comparado a los porcentajes de contaminación. Entonces quería que tú un poco nos expliques no eso. se avanza a la medida que se va contaminando. Ni siquiera llega a ser paliativo, creo yo. Es Pero como- ¿cómo gestionabas tú dentro ya del ejercicio como tal de tu trabajo ahí? Bueno, no, en el área donde estaba yo nos encargábamos más de los pasivos, o sea, de la contaminación que ocurrió hace décadas. Hace mucho tiempo. Ajá. La contaminación nueva era aparte, que yo no te puedo decir lo manejaban bien o mal, pero Ya. bueno. Pero tú dentro... No, sí. Es que justamente eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que Ese no bueno es el que a mí siempre me queda dudando porque la gente sabe lo que está ocurriendo o entiende. Y tú mucho más, que ya que estuviste en la industria, puedes constatar muchísimo más de eso. Si nosotros que tal vez no hemos pisado territorio y no hemos tenido el chance de ver cómo se bombea y cómo se riegan, ¿no? Y las fuentes hídricas, cómo se contamina, tú dentro de territorio... Yo me imagino que pudiste, no te digo que digas y tampoco despotriques contra nadie, pero que sea un poco más realista en el sentido de, en realidad fue. es lo que nosotros necesitamos. O sea, es una necesidad la cuestión extractivista del petróleo ahora con tanta tecnología. La necesidad yo creo que la hay. ¿Ya? Sin embargo, yo creo que se podría podrían mejorar los procesos, se podría Las tener prácticas. mejores materiales que utilizan, por ejemplo, para tuberías, porque hay tuberías que La fuga, que ¿no? se rompen. Claro, la fuga. Exacto. El presupuesto que se da para las áreas que hacen remediación, obviamente, Es ínfimo, debe ser menos. cuenta con el suficiente presupuesto. El manejo que se tiene de los residuos. O sea, a mí lo que me causaba, no sé, como me chocaba, es que estoy en un área que hace remediación,
donde trabajan 700 personas que trabajan en el campo y les llevan la comida en envases desechables. Ya. Y eso Toma era tú. todos los días. Entonces Claro. digo, ¿cómo se puede? O sea- no hay aquí una compensación de ninguna manera. No hay una congruencia de lo que dicen con lo que hacen. Estoy compensando con esto que he salido de lo que estoy compensando. Sí. Entonces, justo lo que decíamos, tal vez hay, y le pregunto también a Chris, ¿hay tal vez huecos legales o intereses políticos detrás que alimentan ese tipo de esa falta de lineamientos justamente, de la estructura como tal? Yo creo que más bien en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen demasiadas normas, algunas inclusive contradictorias. Ya, y que tal vez tú viviste esa experiencia al tratar de conservar, existen normas que no te permiten llegar hasta cierto punto, existen vacíos legales, como tú bien dices, Camilo. Realmente lo que tenemos que hacer como Ecuador para el cumplimiento de los lineamientos de la COP26 y hacer realidad todos esos objetivos súper ambiciosos que tenemos junto a 200 países, no estamos solos. Hubieron 200 países en la cumbre que se comprometieron en una u otra cosa en cierto X nivel, de acuerdo a su nivel de honestidad también, porque hay muchos países que firman todo, se van y no Y saben, luego no hacen nada. no Y ahí, saben eso ni era qué otra pregunta que firmaron. te iba a decir. ¿Hay algún tipo de multa o hay algún tipo de cuestión No, que... justamente, o solo es... justamente te firmo eso porque les soy libre? quería explicar. Dentro del derecho internacional, lamentablemente, este tipo de acuerdos, convenios, resoluciones de índole de las Naciones Unidas o cualquier tipo de organismo internacional no son de cumplimiento obligatorio porque no hay un proceso ni un órgano coercitivo que le obligue Claro. a cumplir. Sin embargo, hay ciertos países que Es más diplomático entonces. claro, o sea, tú Hasta cierto firmas el nivel. acuerdo, pero no es de cumplimiento exigible, Claro. o sea, no te van a meter preso si al jefe Claro. de Estado que no cumpla. Lo que sí existe es países como Estados Unidos que actúan un poco como la policía del mundo, ¿no? Entonces ellos establecen, por ejemplo, sanciones económicas cuando existen malas prácticas en contra del medio ambiente y cosas por el estilo, porque tienen el poder de hacerlo. Claro. Generalmente el mercado con el que tiene negocio los pequeños países y todo es Estados Unidos. corta. Entonces, si Estados Unidos unilateralmente decide imponerte una sanción económica o algún tipo de bloqueo, entonces estamos hablando de que sí existe una medida coercitiva externa, Alternativa, claro. externa a las Naciones Unidas, que es Estados Unidos, que toma la posta y decide con sus sanciones unilaterales económicas tratar de presionar a X o Y país para el cumplimiento de los acuerdos tanto de Kioto como el Acuerdo de París, y ahora los nuevos compromisos que están redactándose y están en borrador de la COP26, que son justamente dentro del ámbito de cumplimiento del Acuerdo de París. Ahorita yo he visto como... O bueno, tal vez es mi percepción, y eso que como empresa, como Rainforest, siempre estamos alineados a ciertos activistas ambientales. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, dentro de la experiencia de la invitada acá, los ambientalistas o los activistas ambientales permiten hasta cierto punto el extractivismo como tal o la contaminación dentro de unos parámetros como tal? No sé si tú dentro de la empresa o donde tú trabajabas pudieron tener algún tipo de vinculación tanto con la sociedad como las personas activistas ambientales que pues trataban de regular o protestar en contra o gestionar algún tipo de campañas que, no sé, como que rebajen o reduzcan el nivel de contaminación justamente que se estaba produciendo. Ya sabemos que hay tecnología que puede como reducir los niveles de contaminación, pero que a la final siempre va a ser contaminante. O sea, no hay como tal. Entonces, bueno, esa era una pregunta. Sí, bueno, creo que más que todo la forma en que ahora se mide como la contaminación no es la adecuada. Porque, bueno, hasta el momento en el que estuve, que fue desde hace más de un año, nos basábamos en el RAOE. Ya, Y ¿qué es el RAOE?
el reglamento para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador. Me Ya. parece que lo estaban reformando para entonces. Ya. Pero los niveles de contaminación que se manejaban ahí, o sea, a la final no te evidenciaba que en realidad no esté contaminado, porque lo único que estábamos midiendo era TPHs, pero en una degradación. Los TPHs. TPHs ¿Y cuáles son los TPHs? Los TPHs es hidrocarburos totales de petróleo. Ya. Entonces lo que mides Es es lo como que el regularon. indicador directo. Ya. Pero tú sabes que al menos si realizas una biorremediación, se van a producir compuestos a lo largo del proceso, Ujú. que pueden ser incluso más contaminantes, y eso no se está midiendo. Ya. ¿Tú Entonces, qué muchas recomendarías? veces- Ahorita que estás como afuera, quisiera que me pintes como el panorama más utópico o distópico. No, utópico sería, o ideal de la práctica extractivista del hidrocarburífero, dentro de tu experiencia. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo garantizaríamos? ¿Qué inversiones se debería tener en cuenta? ¿Qué áreas de la parte de la industria como tal se debería dar un poquito más de financiamiento para que garanticen las correctas prácticas? O sea, un seguimiento porque... Tal vez una fiscalización internacional. Sí. Si ¿Cómo tú nosotros garantizas, hiciéramos no? la fiscalización como se debería, tal vez no hubiese... la Claro, porque bueno, necesidad, ¿no? sabemos que siempre hay que eso nunca pasa, ¿no? Aquí en este país que es tan maravilloso, pero creo que eso sería una buena opción. De ahí dentro de la práctica tú hablabas de la inversión o del financiamiento justamente a la parte del... Sí, hace falta inversión en eso, hace falta un seguimiento, porque no es simplemente de que ya cumplimos con los niveles que me exige el reglamento, Claro. sino que ver que en realidad sea un suelo que tú puedas devolverlo al ambiente, Exactamente. que sea productivo, porque muchas veces Sostenible y ese sustentable. suelo va a áreas que son agrícolas. Claro. Entonces sí, hace falta como que impulsar más esa área, ¿no? Perfecto. de un seguimiento que sea un... Tú, Cris, quisiera preguntarte dentro de la experiencia de la COB y dentro del área jurídica como tal, y ya que, bueno, nos has dado un excelente resumen de todo lo que había sido y un poco contándonos el pantallazo que tal vez que fue más demagógico y que fue más una cuestión ahí como de vitrinear un chance y darse una vuelta por ahí por Europa. ¿Cuáles son los lineamientos que un poco debería cursar el gobierno actual como para un poco garantizarnos de esos acuerdos o que no sea tan fatalista nuestro futuro, al menos en este gobierno, ¿no? Yo creo que para operativizar el cumplimiento de los objetivos de la COP, el Estado ecuatoriano tiene que empezar por poner en orden la casa. El Ministerio del Ambiente todavía sigue empapelado en procesos burocráticos que no le permiten ni siquiera, por ejemplo, dar una audiencia a la empresa nuestra. Le hemos pedido audiencia al ministro anterior, a este, y realmente es bien complicado porque nos confirman los asesores que tienen una agenda bastante limitada. Entonces, si tú no das oídos a la empresa privada, no trabajas de la mano con los actores sociales que están ahí, realmente tu mundo se envuelve de reunión en reunión y No se garantiza sales nada, claro. y no sales del papel. Entonces, yo creo que la propuesta sería que ya marquen una hoja de ruta clara que van a hacer y no el día a día, porque si no, como te digo, como exfuncionario público que soy, realmente las actividades rutinarias te comen y te comen el llegar a un objetivo más a largo El proceso plazo. burocrático Eso es lo que es nos más. falta como No. país. ¿Cuál es el objetivo real a largo plazo que nos ponemos nosotros y Una en meta. términos reales para ir cumpliendo paso a paso lo que hemos firmado? Porque nos hemos comprometido a cosas increíbles. A la final no se llega a ninguna Claro, acción, todo pero- queda en papel y hay la reunión de la reunidera. Claro, entonces aquí, por ejemplo, Sí. tenemos justamente el mercado del petróleo, que es uno de los ingresos principales de Eso iba. recursos económicos en el Ecuador. Entonces nosotros también deberíamos sentarnos a la mesa, privados y públicos, y definir el costo-beneficio de mantener Exactamente. una industria caduca a la cual debemos para poder operar un campo, tú bien conoces, se subcontrata a operadoras privadas Exactamente. a las cuales tenemos que darles unos porcentajes altísimos. No es sustentable Que no es ni representativo sostenible. a la compensación que Ajá. tiene con la empresa, ¿no? No es sustentable ni sostenible a largo plazo el seguir con estos pozos petroleros.
te digo desde mi punto de vista personal, la estrategia que debería aplicar el Ecuador es empezar una agenda de cierre de los pozos y de cambio del uso de la matriz productiva en ese sector para cambiar los pozos por volver a forestar y en un momento dado todas esas acciones positivas venderlas en el mercado voluntario de carbono, ya, porque yo creo que nos pagarían mucho más en la conservación que por un litro de petróleo mal refinado, de mala calidad y castigado en el mercado internacional. Porque no es que... Y que fluctúa, ¿no? Y que no es que nos garantiza siempre el mismo ingreso. Y no es que son diamantes lo que vende el Ecuador, realmente es un petróleo de calidad, si mal no me equivoco, Texas, Blend, ni sé qué cosa, que es un petróleo de baja calidad, que lamentablemente, no sé si tú conoces, pero en el OCP se mezcla el buen petróleo de alta calidad con el otro, se vuelve toda una mezcolanza, ahí pierde valor agregado nuestro para dejar uno de petróleo. Entonces, claro, realmente son procesos que si te pones a hacer números y te pones a ver cuánto cuesta mantener el aparato burocrático de Petroecuador, Petroamazonas, es medio quedan tas con tas entre pagar sueldos y extraer el petróleo. ¿Sabes qué, ¿no? Cris y Pati y acá el Robertito? Lo que me llega ya como para ir cerrando el programa es que nosotros nos hemos quedado en una línea muy mediocre en todo sentido. Una mediocridad política, una mediocridad para un correcto funcionamiento del extractivismo como tal o de las prácticas de la industria, una mediocridad en los acuerdos que garanticen un seguimiento como tal y que justamente sea óptimo y beneficioso para el mundo y para el país, y una mediocridad también justamente para la cuestión del desarrollo económico de nuestro país. Entonces pienso que la mediocridad es un poco la conclusión a la que yo he llegado escuchándoles a nuestras invitadas acá, y esa falta de compromiso que tenemos y esa falta de conciencia al entender que si nosotros seguimos por ese camino vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Y por qué no? ¿Sabes qué? ¿Es eso? No sé si sea un tema de mediocridad. Yo creo que más bien es un tema de pensamiento a muy, muy, muy corto plazo y un pensamiento mediocre, muy Pagar incendios, ¿no? Exactamente. Sí. Y de la persona que está tomando la decisión. Entonces, si la persona que está tomando la decisión no ve que hay un beneficio económico, empresarial o algo así para esa persona, no lo ve como una necesidad, ¿sí? Entonces, va al hecho de que me importa muy poco o nada hacer un cambio, ¿sí? Si es que no hay nada para mí. Claro, no hay un provecho. Si no hay un rédito para mí, entonces pero sí se quedan todos los proyectos en eso. Entonces pasa de ser peor que una mediocridad. Una mediocridad es alguien que no tiene, que tal vez no tiene el saber. Pero si tú entiendes, hay cosas saber, que te generan más dinero que eso mismo. Incluso si nosotros pensáramos corruptamente, generaríamos más ingresos. Con otro tipo de alternativas, por eso te digo, siempre caes en la mediocridad. Es el facilismo, pero también es el hecho de la rapidez. Exactamente. Sí, y lo conocido. Entonces, como decíamos, hay un aparataje tan corrupto, tan dañino, que cuando una persona con buenas intenciones ingresa, o eres parte o no eres, y punto. Exacto. Y te fuiste, y te saco en menos de 3 meses. Aquí tenemos algo que nos quiere decir Cris, abogada, como para cerrar. Roberto coincide con las palabras de inauguración del presidente Antonio Gutiérrez, que es el presidente de las Naciones Unidas. Él dijo justamente lo que dice Roberto. Que se vayan a la mierda. Lo voy a citar. Están conectados los dos. Perdón. El titular de las Naciones Unidas añadió en su discurso: es hora de pasar del modo emergencia, poniendo fin a las subvenciones de combustibles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de los $100 millones de financiamiento para detener el cambio climático, que fue un compromiso que lo hicieron en el 2009 Estados Unidos y Reino Unido, y hasta el día de hoy no cumplen. Estos 100 millones eran para países en desarrollo como el nuestro y que jamás se han llegado a ejecutar.
Entonces, justamente sí están ustedes Con eso nos quedamos. conectados. Yo pienso que Lo con dijo eso de buena concluimos. manera, yo lo dije de mala manera. Con eso y justamente Patricia acá nos dijo que es el país de apagar las alarmas, ¿no? Que era No un poco lo digas que eso, dilo de esa manera. Entonces, Pati, por favor, vuelve a contarnos cómo era el nombre de tu emprendimiento para que te busquen. Cuyana Pacha, Cuyana Pacha. en Facebook y en Instagram igual. Sí. Cuyana Los dos. Pacha en Facebook y en Instagram. Teléfono. Tu número de teléfono, por favor, para cerrar. Para el WhatsApp 0989 50 79 92. Para Perfecto. dudas, consultas, pedidos. Chéverísimo. Bueno, ahí tenemos una alternativa, soberanía alimentaria, algo nutricéutico, sano, saludable, y pues abramosle chance a estas alternativas para alimentarnos mejor y pues está bueno, ¿no? A la final yo creo que es a lo que vamos a llegar en un futuro no Sí. tan lejano. Sí, sí, sí. Lo que les vamos a dejar a nuestros hijos o nuestros nietos y Legado. eso es lo que van a tener, punto. No va a haber como ahora porque nos estamos gastando todo en este momento. Dejemos de pensar que los recursos son infinitos. Y pues creo que hasta la próxima, Roberto. Muchísimas gracias. Patricia, muchas gracias. Gracias A a Cuyana ustedes. Pacha, un gusto Cuyana tenerte aquí. Pacha. Cris, por favor, Gracias a tu ustedes despedida. por invitarme al programa y como les digo, es importante que veamos las noticias y no solo las noticias nacionales porque a veces no nos muestran todo el escenario. Yo les sugiero que entren directamente a la página de las Naciones Unidas, Cambio Climático, y revisen ahí cómo están actuando los países. Tomemos de primera fuente, no nos creamos la noticia Exactamente. digerida Exacto. y procesada al gusto. Y está politizada, al ¿no? gusto de alguien que Del turno. justamente, como bien lo dice Cami, está súper politizada y nos muestran una verdad a medias. Exactamente. Vamos a la fuente, metámonos a revisar el borrador Creo que eso es del importante, Cris. convenio, para que sepamos Que la gente cuál es el escenario, vaya directo. que nos interese como nos interesa quién está en la Que Ecuador tabla, ganó en la 2-0 tabla de a Chile, fútbol, o sea, exactamente. que nos interese. Hasta yo quiero decir algo que puede ser muy populista. Si quieren seguir disfrutando del fútbol, tenemos que tener un estadio, tenemos que tener un mundo donde ver el fútbol. Así que si queremos seguir viendo el fútbol, tenemos que cuidar el medio ambiente. Por último, si lo hacemos por eso, que sea lo que Y sea. no esperar de gobiernos o de gente, ¿no? Sino en Iniciativas. nosotros está también hacer En algo. nosotros está votar Todo. el papelito donde se debe. En Exactamente, nosotros las está- pequeñas cuestiones. Y con eso, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los Un invitados. abrazo. Muy orgulloso. Y pues será hasta una próxima, el otro lunes. Nos vemos. Chao. Chau. Noticia de última hora. The Garden House Burgers and Choris se emplumó. Si te gustan nuestras hamburguesas y choripanes, imagínate cuánto te fascinará nuestro increíble pollo Garden campestre. 100% al carbón, que se te hará agüita la boca. En The Garden